Bien, entonces, Hilda Taba, como les decía chicos, chicas, Hilda Taba es una de las autoras que a mi parecer ha ganado gran connotación. ¿Por qué? Porque gran parte de su fundamentación en base a la investigación que ha realizado y a los aportes, a las conclusiones que ha llegado, definitivamente es una de las que le ha dado mucho sustento al currículo que hoy en día tenemos. No por dejar de lado a otros, ¿ah? Porque Jimeno Sacristán, también, ¿no? Por ahí John Dewey también dejó muchos aportes. O sea, las concepciones de diferentes autores ha ayudado a la construcción del currículo que hoy ustedes conocen o de repente han escuchado o de repente ya trabajan con el Currículo Nacional de Educación Básica, que lo vamos a llevar más adelante en otro curso que vamos a tener. Así que todo va a ser un proceso en realidad. Bien, ahorita todo lo que concierne en este ciclo o en este módulo que ustedes están llevando conmigo, no van a llevar todo lo que es la parte del Currículo Nacional de Educación Básica, porque eso es parte de otros cursos que van a ir llevando modularmente más adelante. En este ciclo lo que vamos a trabajar es todo lo que es nociones, historia, corrientes pedagógicas, que es la parte fundamental, y vamos a entrar a algo de evaluación en la última sesión, ¿ya? Entonces, todo es un proceso que lo van a llevar a lo largo de los 10 ciclos académicos, ¿ya? En varios cursos vamos a ir llevando, y en algunos de los cursos ya de ciclos más adelantados, ustedes van a llevar ya todo lo que es el currículo nacional, pues donde vamos a ver concepciones curriculares actuales, la malla curricular, lo que es el enfoque por competencias propiamente dicho, cuál es la evaluación formativa, cómo se hace una retroalimentación, cuál es el trabajo en la mirada de los enfoques transversales, que son 7, las 31 competencias del currículo, cuál es la que van a trabajar en primaria, el enfoque curricular de cada área. O sea, va a ser todo un trabajo articulado, ¿no? Pero eso va a ser más adelante. Yo sé que por ahí algunos me preguntaban, profesor, ¿y cuándo va a tocar el currículo nacional? Me estaban preguntando por interno algunos chicos, y sí lo vamos a llevar, pero nuestra malla curricular se ajusta a que cada ciclo o cada curso, de acuerdo al ciclo, tiene sus propios contenidos. Y en este, como ustedes están empezando, están en segundo ciclo, todavía vamos a hablar de aspectos generales, como concepciones de historia del currículo, y eso, lo otro vamos a llevarlo más adelante. Y algunos también me preguntaban, profesor, ¿y cuándo vamos a hacer sesiones? ¿Cuándo vamos a planificar unidades? Que eso también lo vamos a tocar, pero también más adelante. Ya, entonces quería hacer esa aclaración para que lo tengamos en cuenta, porque hay varias consultas que me han hecho por ahí sobre esos puntos, ¿ya? Y gracias ha publicado ya el formulario de asistencia, así que por favor chicos ingresen, llenen el formulario de asistencia para que Kelly pueda consolidar la asistencia de hoy, porque eso es parte también de la evaluación al final, ¿ya? Pero hay Mientras vamos compañeras mirando que un quieren pequeño... ingresar a clase. A ver, uy, 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 sí he visto acá, como estoy hablando y a veces no miro la pantalla del costado, y sí, tienes razón, hay varios chicos que están esperando. Bien, entonces vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Vamos a hablar un poquito, antes de continuar con la lámina del Prezi que estábamos viendo el viernes, que nos quedamos en la lámina la del año 1970. Entonces vamos a continuar, pero antes vamos a hablar un poquito de Hilda Taba y del trabajo que realiza Hilda Taba. Y Hilda Taba ha hecho una, ha hecho un trabajo articulado con algunas fases que me gustaría que ustedes lo anoten. Así que atento a las fases de Hilda Taba, termina este video, y yo voy a preguntar, porque va a ser evaluado, dos personas que me digan, profesor, las fases son tales, y me lo argumente. Entonces ahí voy a tener una evaluación extra solamente para dos personas por el tiempo, ¿no? Y cada sesión siempre voy a ir pidiendo los aportes de algunos de ustedes, que eso también va a ser parte de algunos puntos que se va a ganar algunos de ustedes por participar, ¿ya? Así que vamos a observar atentamente el video, y yo quisiera que ustedes al final me consoliden un poco cuáles son las fases que plantea Hilda Taba y cómo se relaciona con lo que venimos trabajando hoy en día. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar entonces a proyectar el video.
Hola, en esta ocasión te voy a hablar sobre el modelo curricular de Hilda Taba. Hilda Taba fue una educadora y una investigadora de su famoso diseño curricular. Nació el 7 de noviembre de 1902 en Estonia y murió el 6 de julio de 1967. Fue educada en la Universidad de Tartu. Recibió el doctorado en educación de la Universidad Columbia en Nueva York en 1932. De regreso a Estados Unidos, fue directora de currículo en la Escuela Dalton de Nueva York en 1933 a 1935 y en 1962 publicó Desarrollo Curricular, Teoría y Práctica. La propuesta o modelo curricular de Hilda Taba se basa en su libro Desarrollo del Currículum, Teoría y Práctica, que se publicó en 1962 y representa una continuación del trabajo de Ralph Taylor. Acentúa la necesidad de elaborar los programas escolares, dependiente en una teoría curricular que se fundamenta en las exigencias y necesidades de la sociedad y la cultura. El resultado de ese análisis, realizado a través de la investigación, constituye la guía para determinar los objetivos educativos, seleccionar los contenidos y decidir el tipo de actividades de aprendizaje que deben considerar. Introduce así en el sustento de la planificación curricular la noción de diagnósticos de necesidades sociales. Esa noción ha implicado a veces la elaboración de los programas de estudios, reduciéndolos a demandas muy específicas. El modelo curricular de Hilda Taba se basa en 7 elementos: el diagnóstico de las necesidades, la formulación de objetivos, la selección del contenido, la organización del contenido, la selección de actividades de aprendizaje, la organización de actividades de aprendizaje y el sistema de evaluación. El modelo que propone Hilda tiene muy en cuenta la cultura y las necesidades de los estudiantes, y de ahí es que se derivan las metas y los objetivos específicos. Para seleccionar las experiencias a utilizar debe determinarse y el aprendizaje y el propio estudiante, extendidas en 2 dimensiones, el contenido y las propias experiencias de aprendizaje, y su calidad depende de los recursos que posee la escuela y el aporte del papel que juegan los otros organismos educativos. De este modelo se deriva una matriz curricular donde deben reflejarse los objetivos específicos, el contenido, las experiencias de aprendizaje o actividades y la evaluación para estas dichas actividades. Bien, entonces en este video hemos podido observar y escuchar, ¿no? Algunos elementos, más que en otros libros, por ejemplo, en los libros de Hilda Taba publicados, en algún momento también lo mencionan como elementos, pero también lo ponen como etapas, ¿no? Como etapas que ella considera que deben estar enmarcados en la construcción de un currículo. En un currículo, porque ella habla más del currículo formal, pero que eso se tiene que llevar a la práctica, al currículo operativo y real, eh, porque considera que tiene que tener algunos elementos importantes o tiene que tener algunos niveles de organización para la construcción de este currículo. Así que vamos a considerar entonces algunos elementos. A ver, voy a hacer 2 preguntas. A ver, y el que quiere me levanta la mano, por favor, para yo poder considerar. A ver, solamente 2 participaciones y luego continuamos con la explicación. A ver, en algún momento del video... Saúl, disculpe, la última parte que se le fue el ¿Cómo, internet y no se escuchó nada. cómo dice? Que se le fue el internet y no se escuchó nada la última parte. La última parte del Sí, internet se fue de su porque... comentario, del comentario que usted hizo. Se le Ah, fue. del comentario. Ah, ya, ya. Sí, voy a hacer 2 preguntas, gracias Maribel. 2 preguntas relacionadas al video, así que me levanta la mano el que quiere contestar. Solamente voy a ver el orden y 2 participaciones y empezamos con ya la explicación, con la continuación del día viernes. En algún momento del video, Hilda Taba, la explicación que daban, Hilda Taba partía de una situación que era muy importante para empezar el trabajo. No estoy hablando de los elementos, ¿ah? En algún momento ella mencionaba
que hay que tener en cuenta algo para poder trabajar los procesos académicos, los procesos de enseñanza-aprendizaje. A ver, Silvia, no estoy hablando de los elementos, ¿ah? Y luego Buenas noches, Kelia, dos profesor. oportunidades. Puede ¿De dónde observar debemos partir? sí, que decía que hay que tener en cuenta la cultura y las necesidades de los estudiantes. Ahora, una opinión tuya respecto a ello. ¿Por qué si debemos considerar eso? Es importante considerar la cultura y las necesidades de los estudiantes, Silvia? Claro, profesor, porque cada alumno viene con sus creencias, tanto culturales como religiosas, como diferentes costumbres, ¿no? Entonces sí es necesario tener en cuenta la cultura y las necesidades porque cada niño desarrolla su nivel de aprendizaje a diferentes tiempos, ¿no? Unos aprenden más que otros, otros captan más rápido, entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? Todas las necesidades las necesidades que cada niño tiene, ¿no? Porque no todos tienen Excelente. las mismas necesidades. Gracias, Silvia, muy bien. Gracias por tu participación. ¿Ya? Está siendo considerada. A ver, Kelly, complementa un poquito la idea o redondea la idea de Silvia, de repente con algo más que quisieras aportar, ¿ya? Por favor. Claro, es importante el enfoque que le da Hilda Taba, ¿no? Acerca de las necesidades sociales que se deben tomar en cuenta, puesto que creo que es algo de la actualidad que hay profesores que no se enfocan, por decir, en ciertos lugares alejados, es decir, que no hay profesores en una determinada lengua. Se tiene que forzar muchas veces a alumnos a tener estudios en español cuando su lengua nativa no es ella, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esa necesidad social y tal vez en un futuro, si alguno dispone, cubrir esa necesidad de niños que no se están atendiendo oportunamente y adecuadamente. Excelente, Kelly, muy bien, muy buena participación y me ha hecho pensar algo muy valioso, ¿no? Como antes un maestro de la costa podía enseñar en una zona, por ejemplo, donde se habla el aymara, el aguaruna, con idiomas nativos, y el maestro se hacía todo un conflicto y lo que ocurría es que el maestro no enseñaba porque no dominaba la lengua originaria de la zona y como dice Kelly se forzaba y luego ya salió un decreto supremo donde el maestro para enseñar en esta zona tiene que atender las necesidades y una de las necesidades es aprender en su propia lengua. Muy bien, Kelly. Entonces ahora el maestro que vaya mínimamente es requisito que domine la lengua. Si va a ir a una zona donde habla aymara, tiene que manejar el aymara, el quechua o el idioma nativo de la zona. Muy bien, interesante. Entonces partir de las necesidades, conocer los ritmos y estilos es parte de una demanda que todo maestro debe cumplir. Porque si yo avanzo por avanzar los contenidos sin respetar ritmos, estilos de aprendizaje, necesidades educativas especiales, lo que preguntaba una compañera el viernes, si yo quiero avanzar y de repente como un carro que pasa y atropella a todo el mundo y como sea quiero llegar a mi paradero sin mirar los obstáculos o sin mirar el semáforo, pues no vamos a llegar a mejora de los aprendizajes, que es el fin de la educación. Hay que mirar todos estos aspectos, hay que recoger ello y también rescatar esa cultura, porque dentro de esa cultura que trae el estudiante, trae una serie de aprendizajes, una serie de currículos ocultos, como creencias, de repente conoce historias de su comunidad, conoce plantas ancestrales que son útiles, con un bagaje de conocimientos que no se utilizan en la costa, pero sí se utilizan en la selva, se utilizan en la sierra, porque nuestras aulas son multiculturales, tenemos niños que vienen de procedencia de diferentes lugares del Perú, ¿no? Entonces tenemos que también aprender de ellos, de esa cultura que traen, ¿no? Porque de esa cultura también aprenden sus propias costumbres, sus propias formas de pensar, sus formas de ver la vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender también de ellos y acogerlos e incluirlos en nuestra planificación como parte del diagnóstico. Y hablando de diagnóstico, ¿no? Vamos a lanzar la segunda pregunta. A ver, ¿cuáles son los elementos que Hilda Taba propone para el desarrollo de su trabajo curricular? Ella propone algunos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? A ver, ¿quién quisiera contestar? Dilcia, a ver, coméntanos, Dilcia, ¿cuáles son estos elementos que Hilda Taba considera que debe tener el currículo? A ver, coméntanos, Dilcia.
Ya son el diagnóstico de las necesidades que ella propone y también las organizaciones de las actividades de aprendizaje, sus sistemas de evaluación, formulación de objetivos, selección de actividades de aprendizaje, selección de contenidos y sus organizaciones de contenidos. Excelente, muy bien. ¿Y tú trabajas o consideras que siempre debemos partir de un diagnóstico, Dilcia? Es importante. Claro, ¿Por qué? sí, sí, profesor, porque mediante de eso los estudiantes pueden cumplir sus objetivos y que tengan mejor aprendizaje, ¿no? Excelente, Dilcia, muy bien. Te felicito. Y justamente dentro del modelo curricular de Hilda Taba menciona 7 elementos, lo que Dilcia ya nos acaba de decir. El diagnóstico, partir de conocer a los estudiantes, cómo vienen, cuáles son los saberes previos que traen. Luego vamos a formular los objetivos, que hoy lo conocemos como propósitos de aprendizaje, hacia dónde queremos lograr. La selección de los contenidos, ¿no? Hilda nos proponía pues que ordenemos todos los contenidos que vamos a enseñar en una determinada unidad académica, ¿no? Entonces era importante eso. Una vez que seleccionamos los contenidos, organizarlas, cómo van a ser enseñadas, en bimestres, en trimestres, semestres, bimestres, ¿no? Y en estos bimestres, ¿qué tipo de planificación vamos a hacer? ¿Una unidad, un proyecto, ¿no? Entonces, ella hablaba ya de ello, ¿no? Luego que ya tenemos los contenidos, hablaba de la selección de actividades de aprendizaje, qué actividades vamos a trabajar, lo que hoy conocemos como sesiones de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son esas sesiones que vamos a trabajar para poder impartir estos contenidos? El modelo de Hilda Taba, ojo, quiero dar una aclaración, el modelo de Hilda Taba es un modelo de un currículo por contenidos, ojo, ¿no? O un currículo por objetivos, eso lo vamos a ver el día jueves justamente. Ya no estamos hablando, el modelo de Hilda Taba no es un modelo por competencias, que es el currículo que estamos manejando, pero la mecánica, la secuencia que Hilda Taba propone es la misma que normalmente se trabaja en el currículo de ahora. La diferencia es el fin. Uno se centraba en el contenido, en el que el estudiante aprenda, capte la información, pero en un enfoque por competencia es, además de conocer, debe aprender a hacer. Y hacer es eso que aprendo, lo debo llevar a la práctica, a los procesos que me permitan enfrentar los retos de la vida y poder ser competente para enfrentar un reto. Por ejemplo, si el niño aprende en segundo grado situaciones de canje, situaciones de situaciones de cambio, porque hace la tiendita escolar y trabaja sobre ello, estas situaciones, ¿no? Y aprende a sacar una cuenta, mínimamente eso que aprende, al otro día que mamá le manda a comprar a la tienda una lista de cosas, por ejemplo de 4 cosas, con eso que aprendió, tiene que ahora llevarlo a la práctica, porque ahora ya no va a ir con su hojita donde le escribe la mamá y va y le muestra, y él no sabe leer, pero le muestra nada más, y a veces no le dan el vuelto exacto. Entonces él ya con esas habilidades y esas capacidades que va desarrollando, poco a poco tiene que servirle para que cuando vaya a la tienda ya no vaya con papel, sino ya vaya con ese conocimiento matemático complementado a la lectura, porque lógicamente que tiene que saber leer también. Entonces, para que pueda enfrentar los retos. Cuando se da cuenta, mamá, yo puedo ir solo. Esa situación que le acabo de narrar es una situación evidente que el niño ya es competente para enfrentar ese reto. ¿Ya? Se va a hacer. Selección de actividades de aprendizaje, ¿no? Lo que hoy conocemos como selección de sesiones de actividades. Organización de actividades de aprendizaje. Estas sesiones, una vez diseñadas, se tienen que organizar en un cronograma, cómo se van realizando. Y finalmente lo que ella habla, el sistema de evaluación. Que para este enfoque por competencia, para este enfoque por contenidos o por objetivos, no era como ahora, que es un enfoque formativo, sino es un enfoque de evaluación cuantitativo, de 0 a 20. ¿Ya? Lo que antes, como así nos enseñaron a nosotros, lógicamente, creo que casi todos conocemos ese sistema. Entonces, pero en resumen, la secuencia de Hilda Taba es parecida a la que trabajamos. La diferencia es que acá está basado por objetivos
y en el modelo actual estamos basados por competencias. Lo demás, la secuencia es similar. Bien, entonces esa aclaración quería darles. Bien, entonces quedan 5 minutos. Vamos a seguir avanzando. Si en algún momento se acaba el Zoom, por favor, volvemos a empezar. Sí, Susana creo que quiere participar. Ah, ya, vamos entonces a continuar. Bien, el día viernes estábamos hablando un poco, quería entrar con Hilda Taba porque es un referente que el Ministerio de Educación ha tenido en cuenta, ¿no? Porque está casi completo su modelo curricular al modelo que hoy tenemos. Bien, ahora vamos a seguir con Johnson. Estábamos hablando de él que era un autor o un autor que justamente tenía una metodología más castrense, más centrado en la disciplina, en la instrucción, ¿no? Un poco con una mirada más militarizada, por decirlo así. Bien, ya habíamos hablado que lo que se tiene que ver acá es que el estudiante aprenda. No importa los medios o los procesos, cómo lo haga, pero lo importante era que aprenda. Y uno de los principios de este tipo de enfoque era la disciplina, el castigo, la sanción y la recompensa también, ¿ya? Entonces eso era importante en este modelo. Muy usado, 1970, vamos a hablar de Kemis, concibe el currículo como un método de organización de las actividades educativas y de aprendizaje, ¿no? Kemis sostenía en primer lugar que teníamos que tener los contenidos planteados y propuestos, tal como Hilda Taba decía hace un momento en el video que habíamos observado, ¿no? Organizar justamente estos videos, estos contenidos, pero la información de estos contenidos tienen que ser organizados, ¿no? En el año escolar. Ahora, para enseñar estos contenidos, lógicamente que teníamos que tener en cuenta algunos métodos, algunas metodologías de cómo enseñar, de repente el método tradicional en un primer momento, ¿no? Donde el maestro es el centro del aprendizaje, el que conduce toda la sesión, y el estudiante es un agente pasivo que solamente escucha, pero aprende, ¿no? Y la parte práctica era trabajar con actividades en el cuaderno para que el chico repita, transcriba, opere, más que el enfoque que manejamos hoy. Pero tenía que haber un método de enseñanza, definitivamente, ¿no? Técnicas didácticas, ¿no? Estrategia, acá ya vamos a las estrategias, a los recursos que debe considerar el maestro para desarrollar la enseñanza, ¿no? Videos, lecturas, textos, dibujos, cuentos, todos los materiales que hoy conocemos como recursos para poder hacer más didáctico nuestra actividad. Ya en 1973 tenemos a Decker Walker. Él nos dice pues que los fenómenos curriculares incluyen todas las actividades e iniciativas a través de las que el currículo es planificado, es creado, adoptado, presentado, experimentado, miren acá están los procesos, criticado, atacado, defendido y evaluado. Quiere decir que él habla de unos procesos que tienen que ver más con la calidad del currículo que se presenta, ¿no? Porque todo el proceso de planificación tiene que ser desarrollado por la persona, no tiene que asumirlo. Al momento de presentar va a pasar por un periodo de experimentación porque lo tengo que llevar a la práctica y tengo que ver si es que se cumple o no se cumple este currículo que he planificado y si realmente los chicos aprenden o no aprenden. Y criticado por los actores. ¿Quiénes? Los padres de familia, el mismo personal directivo que observa el trabajo del docente. Atacado también porque van a ver de repente que no hay funcionalidad porque el chico no aprende. Defendido porque en algún momento puede haber situaciones que sí se van cumpliendo, los estudiantes van aprendiendo, aunque a veces no es aceptado por algunos padres, pero de todas maneras el currículo va a tener todas estas aristas, ¿no? Y al final tiene que ser evaluado, porque al final se tiene que ver si dio resultados o no dio resultados la aplicación de este currículo, ¿no? Entonces como que él habla un poco más en esencia de un currículo validado desde la forma como se construye, ¿no? Muy bien, entonces en 1974 Saylor y Alexander, por ejemplo, dos autores muy importantes, ellos manifiestan que el currículo es como un sistema o plan para
proveer conjunto de oportunidades de aprendizaje. Él ya lo ve como un currículo formal desde una planificación, y en esta se tiene que explicitar qué se va a lograr, las metas, objetivos específicos relacionado a la población, quiere decir mirando siempre al grupo de estudiantes donde se va a aplicar este currículo, ¿no? Cómo son. No lo textualiza realmente como el contexto, pero hay que mirar cómo es la población, cómo actúa, cuáles son sus factores de movimiento de esta población. Y cuando hablamos de población estamos hablando del grupo de estudiantes, ¿ya? La cual es atendida por una unidad escolar, ¿no? Entonces toda unidad escolar pues cuenta con una población estudiantil, ¿no? Y esta está distribuida en aulas y secciones, ¿no? Y cada aula es una subpoblación del total, y tenemos que ver cómo actúa esa población, ¿no? Un poquito más por acá, una idea un poquito más cerrada en términos pedagógicos.